Lila, el podcast con D de derechos, con D de dignidad. Bienvenidos a Lila, el podcast con D de derechos, D de dignidad. Don Chepito Derechos, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bien. Doctora Marta Yanet Torres Gómez. Abogada de profesión, especialista en gerencia social y fundadora de la Asociación de Material Medio para la Discapacidad, AMDIS. ¿Qué conmemoramos, don Chepito? Siempre lo olvido. Hoy conmemoramos el Día de la Ley 1618. ¿Qué es la Ley 1618? Pues, la Ley 1618 nace a partir de la Convención de las Naciones Unidas. La Convención de Naciones Unidas es un instrumento internacional que se hace a través de la reunión de muchos países donde ellos hacen unos acuerdos para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Esa es la Convención de la ONU. El Estado colombiano la asume, la adopta, la recoge, pero para que el Estado colombiano cumpla con esa adopción se debe comprometer. ¿Y en qué se comprometió? A modificar toda la estructura legislativa del Estado para poder garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Y fue así como nace la Ley 1618. Entonces, la Ley 1618 es un instrumento que garantiza el mecanismo por el cual se garantiza la plena inclusión de las personas con discapacidad. Ahora, refirámonos a ese instrumento. Ese instrumento tiene 4 mandatos importantísimos. Un mandato inicial es que logra definir o conceptualizar algunos temas que para nosotros siempre han sido el tabú o siempre ha sido objeto de que nos llamen de una manera o de otra, capacidades diversas, que no somos los discapacitados ni los minusválidos, sino que somos personas con discapacidad. Otro concepto de los que nos habla la Convención es el de las acciones afirmativas. Una acción afirmativa es todo que se hace en función de poder brindar garantías y que sea una acción que vaya al cumplimiento o a la satisfacción de necesidades que benefician al colectivo. Ese es otro término que acuñamos y que es muy importante. Otro término del que se habla muchísimo son los ajustes razonables. Y lo hablamos en educación, lo hablamos en el empleo, lo hablamos en temas de salud. ¿Por qué? Porque los ajustes razonables es aquello que puede equiparar a lo que es igualdad y equidad. En igualdad a veces no estamos en las mismas condiciones, en equidad sí, porque en equidad es que podamos todos gozar de los servicios o los beneficios, pero con la equidad se logra de que la persona se le dé lo que necesita. Un ejemplo claro para esto. Para mi movilidad yo requiero una silla de ruedas. Perfecto, tengo mi silla de ruedas. Pero para yo poder acceder a una oficina pública, el hecho de tener mi silla de ruedas no solo garantiza el hecho de que yo pueda acceder a ese espacio físico. Necesito que haya una rampa, que haya un ascensor. Entonces, finalmente, cuando yo tengo mi silla de ruedas y tengo en el ambiente una rampa, un ascensor, unas escaleras, las escaleras limitan, porque yo no puedo usarlas, pero la rampa me permite que esté en la misma condición que tú para poder acceder a esa oficina. Entonces, ese término de ajustes razonables. Y otro término que nosotros hablamos es las acciones sin daño. Las acciones sin daño es todo aquello que hagamos que sea para el beneficio. Por ejemplo, normalmente en otras épocas los padres de familia temían enviar a los chicos al colegio porque pensaban, creían o se enfrentaban a una situación y era de pronto que el chico fuera molestado, el famoso bullying, que fuera de pronto hacerse sentir mal a una persona por su condición. Entonces, lo que hacía el padre era retirarlo de la institución educativa y decirle, no, pues no vaya porque usted finalmente allá lo van a molestar. No, esa fue una práctica negativa que hicieron los papás de muchos chicos, porque finalmente, ¿qué pasó? Y se quedó Pepito Pérez en casa y no tuvo la posibilidad de hacer un proceso de educación en un aula regular con otros compañeros y en la edad cronológica que debía hacer sus estudios académicos. Entonces,
esa situación generó que él tuviera una pérdida en el proceso educativo. Lo que se debió hacer en el momento fue la madre acudir a la institución educativa, poder conversar con los instructores, los maestros de la institución, hacer una campaña en fin de hacer una inclusión real y de que de esta manera haber logrado sus estudios académicos. Entonces vemos cómo esas prácticas, esas acciones no fue positiva. Entonces le generó un daño a la persona con discapacidad, porque evitó que ella tuviera la posibilidad de hacer su ejercicio académico, de formarse. La ley 1618 nos regaló toda esta serie de conceptos, nos regaló el tema de barreras, nos regaló el tema de accesibilidad, nos regaló el concepto de inclusión social, que es distinto a lo que veníamos hablando de la integración. Entonces, fíjense que en esos términos fue un aporte. El segundo aporte que nos dio fue pensar en que la ley debe tener unos enfoques, y ese enfoque, los enfoques de derecho, el enfoque social de derecho, que es tan importante hoy en día, porque es mirar a la persona con discapacidad desde sus atributos, no desde sus falencias, no desde las necesidades que se tienen, sino desde todo aquello que son atributos en beneficio de la persona con discapacidad. Entonces, otra cosa que nos regala es la instrumentalización de cómo hacer efectiva una ley de educación, cómo hacer efectiva una ley de vivienda, cómo hacer efectiva una ley de accesibilidad. No es que haya creado nuevos derechos, no, sencillamente los instrumentos de cómo aplicar esa ley para que poder garantizar los derechos en el contexto. Yo diría que es la ley más importante que tenemos en el Estado colombiano, porque finalmente es una ley orgánica. Y cuando hablamos de una ley orgánica, cuando hablamos de órgano, es una cosa muy grande, ¿no? Es una cosa vital, es una cosa que da de vida. Y entonces lo que significa es que la ley 1618 es un instrumento que es de estricto cumplimiento, y en la medida en que no se cumpla, los gobiernos o la persona que niegue un derecho establecido ahí puede ser demandado. Eso es como a grandes rasgos lo que puede enseñarnos la ley 1618, y que efectivamente todos debemos manejarla. Por lo menos acá en Andis es importante que hagan estos ejercicios, porque eso es instruir, eso es una transferencia de conocimientos que nos fortalece y nos ayuda en esto de garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias, doctora. Don Chepito, muchas gracias por participar en nuestro programa del día de hoy. Estaremos aquí siempre en Lila, el podcast, con D de derechos, D de dignidad.